Grabás eso y entonces te va a salir la segunda parte de la grabación. A los que están mirando esto van a ver el corte fue por el trabajo en grupos y ahora vamos a la discusión final donde creo que era Víctor Hugo el que Sí, estaba profe. hablando. Víctor Hugo, te Pero escuchamos. sí, más de ir como a casos particulares de lo que hablamos, yo quiero como rescatar que encontré unos factores comunes o unos puntos de encuentro entre lo que yo he vivido y los compañeros de estudio. Podríamos decir que el primero es eh, el diagnóstico. Sí, Sin diagnóstico es imposible usted tener certeza de lo que quiere hacer y cómo van a aprender los estudiantes. perfecto. Listo. Lo segundo era que la gran pregunta que nos debe tener el movimiento no es cómo enseño, sino cómo aprendo. Perfecto. Otro factor común era que es importante utilizar diversos sistemas de representación en la Sí, enseñanza. claro, Y lo, claro. y lo último que yo veía era retroalimentación. Constante. Sí, Y en retroalimentación. los Vuelvo a casos, hacer, vuelvo a exacto. hacer, inténtalo nuevamente, ¿cierto? ¿Cómo Ujú, se ujú. hizo? Y otro factor común que encontré es planeación. Sin la planeación no hay algo muy efectivo. Y Jesús te dice, y échale ganas. Sí, Sí. definitivamente sí, porque sin eso no va. Bien, Víctor Hugo, me gustó mucho la síntesis que conseguiste armar. ¿Eso fue personal o todo el grupo trabajó en eso? No, no, mientras que hablábamos, yo iba como Muy analizando bueno, y lo iba porque encontrando. justamente me parece que son algunos de los caminos que deberíamos recorrer, con formación o sin formación. Dicho sea de paso, pregunta bien clara, ¿alguno de ustedes tiene formación en educación inclusiva, más allá de los cursos que da el ministerio? Formación de verdad, ¿no? ¿Nadie? Sí, Cristina. Hola, profe. Pues digamos que mi formación no está, digamos, del todo orientada a la formación inclusiva. Sin embargo, una de las poblaciones que nosotros atendemos como profesionales en psicopedagogía, con énfasis en asesoría educativa, es precisamente este tipo de poblaciones que cuenten con algún tipo de trastorno o necesidad educativa específica. De hecho, Correcto. le hablaba ahorita a mi grupo, a uno de mis compañeros a mis compañeros, perdón, que es bien interesante este ejercicio, sobre todo, profe, cuando el docente no es consciente de entrada, digamos, del tipo de población con la que cuenta, porque muchas veces no depende ni Total. siquiera eh, de los materiales, de los instrumentos, de las herramientas con las que cuente la institución, con las que cuente el docente, que muchas veces puede que tengan el material suficiente, pero las taras no las colocamos nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces, diseñamos herramientas, estrategias que son bien particulares para esa persona que de entrada la estamos excluyendo. Entonces, eso es importante y también depende mucho, el compañero que hablaba hace un momento lo mencionaba, del tipo de necesidad con Diagnóstico, la que cuente el estudiante, ¿sí? Porque es que ¿verdad? no es lo mismo, por ejemplo, una disminución visual a un trastorno, digamos, ya algo más avanzado, por ejemplo, Cognitivo, un sí. estudiante, o exactamente, un estudiante, por ejemplo, con autismo, Ujú. con un trastorno no sé, de Asperger, por ejemplo, con una distrofia muscular o con cualquier otro tipo, digamos, de necesidad educativa específica, porque primero su edad, ahora se me olvida este término, pero digamos que la edad en la que ellos se ubican, aun cuando su aspecto, apariencia física ha avanzado un poco, pues no es la misma, digamos, de un Ujú. estudiante, por ejemplo, de 3 a 7 años, por ejemplo.
verdad. La fuerza con la que ellos muchas veces se dirigen, se expresan hacia las personas cuando no tienen, digamos, esa comunicación verbal, y otra serie de elementos que muchas veces como docentes llegamos a desconocer, profe. Entonces, sí es bien importante, digamos, como esa habilidad con la que se mueva el docente, porque muchas veces depende casi que única y exclusivamente de nosotros. O sea, no es de Sí, la institución, no es del estudiante, no es ni siquiera de los padres de familia, es de poder hacer un buen ejercicio interior por parte de nosotros como docentes. cierto, absolutamente cierto. Muchas veces el mayor problema de la inclusión es que nosotros, por más que tengamos un intento de discurso inclusivo, no lo somos. Y ahí comienzan todos los problemas y nos escudamos en que no tenemos formación, no tenemos conocimiento, pero yo sigo diciendo lo mismo. Debemos partir de un concepto en el cual demos vuelta la perspectiva educativa. Salir del enseñar y va a ir al aprender. Con eso comenzamos a caminar. Una vez que yo me preocupo por el dar cuenta que tengo un grupo de 45, donde tengo 45 mentes diferentes que aprenden en el detalle diferentes una de las otras. ¿Qué hago? A partir de la caracterización, que es un poco lo que Cristina estaba diciendo, lo que Víctor Hugo mencionaba, si tengo un diagnóstico de algún alumno que tiene alguna necesidad especial, en fin, todo eso lo empiezo a elaborar, pero siempre desde la perspectiva de, ok, y este alumno con dificultades o, comillas, normal, ¿cómo le puedo facilitar el aprendizaje? Y eso va a significar ir buscando alternativas didáctico-pedagógicas para la mejor de las opciones siempre va a ser que hagan, que ellos hagan el aprendizaje centrado en el alumno. Cada vez que nosotros intentamos enseñar y ellos no están participando activamente, estamos colocando una traba en un proceso para alguno de nuestros alumnos. Con lo que los hace y nosotros acompañamos. Va a haber algunos que van a necesitar más acompañamiento que otros. Va a haber otros que van a necesitar naturalmente menos acompañamiento. Pero eso es absolutamente natural. Otra traba muy grande que vamos a tener en esto, los padres de familia. Más allá de una, llamémosle, ignorancia, hay una dificultad en el padre de familia, que obviamente en la mayoría de los casos no va a ser un profesional con conocimiento sobre manejo de educación inclusiva, que va a tener en muchos casos una postura negativa para con la inclusión. De esas historias ustedes escucharon muchas, yo escuché muchas, algunos los podemos haber vivido. Ok, volvemos otra vez a la concepción de yo como docente, ¿qué hago? Víctor Hugo daba algunas ideas. Alguien que quiera compartir lo que discutieron en los grupos en esta dirección de la inclusión. ¿Nada? Ok. Entonces, ¿es más trabajo? Sí, pero me parece que es un trabajo que todos, con casos especiales o sin casos especiales dentro de tu sala de clases, deberíamos apostar. Y es la famosa dupla dua-piar. Me da la sensación, yo siempre digo lo mismo, tengo la impresión didáctica, pedagógica, que si nosotros tomáramos en serio la
creación, la estructuración y la puesta en práctica de esos dos instrumentos nos ayudaríamos a nosotros mismos en nuestra propuesta de enseñanza-aprendizaje. Me da la sensación que muchas veces por el, ¿cómo decirlo sin ofender? Por esa tendencia que tenemos a mantenernos dentro de nuestra zona de confort, muchas veces mediocre, con todo respeto lo digo, pero es la pura verdad. No hacemos algunos ejercicios que son extremadamente necesarios, ocupan tiempo, pero terminan siendo una herramienta que facilita mucho los próximos movimientos. Cristina, te escuchamos. Profe, sí, se me olvidaba mencionar ahora que pues usted preguntaba, digamos, como por otro tipo de recomendaciones, sugerencias y demás Sí, elementos que debemos tener presentes en este proceso de inclusión y es el desarrollo de actividades interdisciplinares, ¿sí? muy bueno. Porque muchas veces, digamos que nosotros, entre comillas, nos quedamos como con el sentimos que tener un estudiante con una condición diferente es un problema, pero nos Sí, quedamos con el problema. O sea, no, exacto. digamos, no vinculamos a otros profesionales que muchas veces, digamos, tienen un poco más de experiencia y tienen un poco más de iniciativa y participación, digamos, en estos procesos de aprendizaje que nos pueden aportar muchísimo y nos quedamos, digamos, como cortos, entre comillas, con esos procesos. Entonces, pienso que este es un ejercicio que muchas veces debemos desarrollar con profesionales en distintas áreas, de modo que el proceso, pues, digamos, que se lleva a cabo con ese estudiante, pues, sea un poco más enriquecedor. Era eso, Sí, profe, gracias. no, muy buena idea. Escuchar lo que dijo Cristina, cuál es la metodología que entonces naturalmente nos ayudaría en ese proceso interdisciplinario donde el alumno hace, donde cada uno puede ir manejándose con su ritmo y aquel alumno que tiene alguna necesidad especial, nosotros lo podemos acompañar en una forma natural para hacerlo. ¿Cuál sería la metodología inductiva que nos ofrece ese abanico de opciones? Ah, esa pregunta era fácil. ¿Cuál sería la metodología que tiende hacia el trabajo interdisciplinario, que tiende hacia que los alumnos vayan haciendo, vayan construyendo? ¿Nadie se anima a dar una opinión? Profe, Sí, Víctor Hugo. pues yo he visto como una riqueza de varias voces a través de la reflexión pedagógica. Sí. Y, por ¿Qué ejemplo, método? hay una herramienta que tiene la escuela rural, que es el microcentro, que Ok. es, se reúnen, digamos, cada 2 meses los docentes y, y analizan varias situaciones en el aula o estrategias o metodologías de enseñanza que han sido efectivas o formas de los estudiantes han asumido pues como el aprendizaje y que ha sido valioso. Y digo, Bien. aunque no seamos de diferente, no tenga psicólogos o no haya, pero sí tengo otros docentes con otras áreas especializadas. Entonces, no es lo mismo lo que piensa un profesor de lengua castellana frente a la lectura y escritura, a lo que puede Ujú. pensar un docente con formación en matemáticas, ¿cierto? Entonces, Ok. sí me ha parecido, pues, la reflexión pedagógica como una herramienta que puede ayudar a que haya más inclusión. Perfecto. Y Sí. a través de los mismos procesos de aula invertida, ¿no, profe? Porque pues, Era pensé una que invertida ayuda. El, el ABP proyecto, gente. El ABP proyecto es
la herramienta, en este caso, casi que más fácil para hacer lo interdisciplinario, trabajo en grupo, acompañamiento de... Entonces, obviamente, vamos a suponer que tenemos un niño con algún tipo de necesidad especial. Ok, ese grupo naturalmente va a tener un acompañamiento diferenciado, pero es natural que así sea. Es absolutamente natural. ¿Por qué? Porque también es absolutamente natural que haya grupos que van a adquirir una autonomía para conseguir alcanzar el objetivo del proyecto, el resultado, el producto del proyecto, mucho más fácil. Entonces, observen cómo las metodologías inductivas en esas caracterizaciones de ir buscando el respeto a esos pilares de diálogo, de respeto por saberes previos, del que el proceso esté centrado en el alumno, entender que el aprendizaje es una construcción. Todos esos elementos empiezan a tener forma y tener base cuando nos manejamos dentro de metodologías válidas para este tipo de opción. No estamos preparados para, no somos naturalmente inclusivos, el diferente nos produce naturalmente una especie de rechazo, y el diferente no necesariamente tiene que ser un niño con una necesidad, sino que es el diferente, que eso va desde el que piensa diferente, al que habla diferente, al que se viste diferente, y es simplemente que se viste diferente, no hay ningún tipo de problema con eso, pero como se viste diferente ya a nosotros nos causa, seamos sinceros, una suerte de rechazo, de distancia que queremos mantener con la gran tarea, nosotros cambiar el chip buscando ser más inclusivos en nuestra actitud. El primer gran elemento no es tanto la cuestión de cómo lo van a incluir, sino cómo yo voy a ayudar, cómo yo voy a permitir, cómo yo voy a colaborar en ese proceso de inclusión. Va un poco por ahí la lógica de esta temática. Sentir que todos tenemos que ser incluidos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nos centramos y con natural cuidado en nuestros alumnos que tienen necesidades especiales, pero el que es muy alto, el que es muy gordo, el que es muy flaco, el que es muy bajo, también tienen la necesidad de un proceso de inclusión diferente, semejante, pero también necesitamos hacer un proceso de inclusión con ese tipo de alumnos. Y ahí es donde empezamos a mirar que el, el que tiene muchas pecas, el que no tiene pecas, el que es muy blanco, el que no es muy blanco, el que viene afro y es minoría, el que es blanco pero es minoría en un espacio mayoritariamente afro, siempre vamos a encontrar desde diferentes ámbitos, y estoy pensando generalmente en estos ejemplos que estoy colocando, en educación primaria, secundaria, pero esto también se ve en la universidad. Y en la universidad, en muchos casos, con muchísima fuerza, también la cuestión género, que también debe ser uno de los procesos de inclusión que debemos trabajar. Pablo, te escucho. Profe, otro aspecto de inclusión que se aborda desde la institución educativa es la enseñanza de la cátedra de estudios afrocolombianos, debido a que pues, por normatividad, a través del decreto 1122 del 98, se debe enseñar en todas las instituciones educativas. Y además, porque la institución está ubicada en un lugar donde un alto porcentaje de la población se autorreconoce como miembro de las comunidades afrocolombiana. Desde ese aspecto Perfecto. se está brindando la inclusión desde el aspecto del grupo étnico como tal, y también Correcto. en las horas de la tarde-noche, la clase inicia a las 6 de la tarde para la población de adultos mayores,
mayores en edades entre 30 años en adelante a través de los ciclos básicos, ciclo uno, Ujú. ciclo 2, ciclo 3, que se brinda a ese grupo poblacional debido a que pues por diferentes situaciones de la vida no pudieron continuar sus estudios normales y como están en un proceso de extraedad, porque tenemos el sistema de matrículas que si se pasa de la edad, entonces no lo va a cobijar dentro del sistema normal, entonces se brinda esos dos servicios, cátedra de estudios afro Perfecto. para educación de adultos. Muy buenas las dos alternativas, las dos propuestas. En eso que decía Pablo, sin llegar a educación de adultos, pero ¿qué hacemos con el chico que no tiene ningún tipo de necesidad especial, pero que es extra edad en el grupo donde está porque fue víctima de conflicto, porque fue desplazado, porque viene de otro país, porque las razones son miles? Ok, ¿qué hacemos? También necesitan inclusión y también necesitamos trabajar esos elementos porque en el fondo somos todos diferentes. Ese todos diferentes va a traer como consecuencia la necesidad de todos debemos ser incluidos. La inclusión no es un ejercicio que debemos realizar con un grupo específico de alumnos, sino que la inclusión debe ser un principio que marque la propuesta educativa para todos tus alumnos. No vamos en 2 sesiones a acabar con el tema definitivamente. La intención que tuve fue primero tener un instrumento objetivo, diferente, externo, que me ayude a observarme en un espejo absolutamente, repito, objetivo y externo, eh, relacionando la cuestión. Uy, Cristina le dio pena volver a hablar, pero podrías haber hablado. Ella puso un textito muy interesante en el chat. Dale, Cristina, explícalo con voz. Pero pues, es que me da pena porque siento que este es uno de los temas que más me apasiona. Me Claro, está bien. apasiona, me gusta, es interesante, les decía a mis compañeros, y cada vez que usted va hablando como que me va trayendo recuerdos el, o sea, de mi ejercicio de hace algunos años. Ahora mismo no estoy ejerciendo, pero son temas que de verdad me apasionan porque muchas veces uno, digamos, como docente, como que se enreda en sí mismo. Ujú. Pero bueno, lo que escribía, profe, es que otro, digamos, de nuestros instrumentos bien interesante es el trabajo entre pares, Sí. ¿sí? Y usted lo mencionaba hace un momento, muchas veces, digamos que se hace un trabajo como individualizado o diferencial y, bueno, una serie de aspectos que que no son necesarios. O sea, sí, dependiendo, obviamente dependiendo del diagnóstico, como lo mencionaba el compañero al inicio, pues tendría que formularse, plantearse, digamos, ese tipo de estrategia de aprendizaje. Pero muchas veces los estudiantes son, digamos, que nuestro instrumento más importante para hacer un ejercicio completo sin que eso requiera de una planeación diferencial. Entonces, es eso, profe, es digamos que ese trabajo entre pares que muchas veces también nos facilita un poco la vida, porque permite Sí, que se total. dinanicen los procesos, o sea, sin necesidad de que tengamos que hacer un ejercicio de planeación diferencial para ese estudiante que tiene una condición específica, ¿sí? Una condición de Perfecto. aprendizaje específica, entonces era eso, profe. No, súper. Me imagino que todo el mundo ya tiene el teléfono de Cristina marcado con un asterisco para pedirle conversar, por lo menos tomar un café cibernético para que les vaya dando más ideas y más opciones, porque este tema es un tema que definitivamente ten, eh,
no es un tema, es un área en la que definitivamente tenemos que todos mejorar. Víctor Hugo, te escucho, dale. Profe, hay algo que los docentes, perdón, los estudiantes tienen y que a veces los docentes no tenemos en cuenta, que son las capacidades excepcionales. Sí, Y verdad. sí, hay estudiantes que tienen unas capacidades excepcionales y se quedan ahí, digamos, como guardadas y no se potencian. Ustedes quedan chicos, pues, como con, porque a veces pensamos, la inclusión también tiene que ver con los chicos que son en la cuota superior, o sea, que están por encima de. ¿Mm? Entonces, es muy importante identificarlos y poderles potenciar esas habilidades. Absolutamente sí, ¿Cierto? Eso también hace parte, absolutamente ¿cierto? Para sí. que no. Escuchen, escuchen el tonito argentino. Les digo que sí por experiencia propia. Dale, No, Pablo. y les digo sí, y les digo sí por experiencia propia también, porque yo era una docente muy, digamos, muy crítico de la inclusión, siempre trataba de verle pues como no tenemos los medios, tengo tantos estudiantes, muy bueno en otros lugares, hasta que nació una hija mía y cuando entró a la escuela nos dimos cuenta que es Asperger, eh, tiene opositor desafiante e hiperactividad, pero Uf, también tiene un talento excepcional. claro, claro, como Entonces, generalmente acontece. digamos ¿Cuál es que, bueno, cuál es el talento de tu hija, Víctor? dibuja increíble. Uf, Desde ahí los cinco está. años dibuja súper bien. Eh, Exacto, exacto. Bueno, entonces ahí está la gran cuestión. ¿Qué hago como docente? Pues cuando tengo un caso así, pues exploto por ese lado. ¿Por qué, entre comillas, torturar a un niño que se expresa maravillosamente bien a través del diseño, del dibujo, de la música, a que me escriba? ¿Entienden? No, lo que pasa es que la escritura, gente, está hablando de un postdoctor en letras, sí, soy fanático de escritura, de oralidad, de lectura, pero yo entiendo que hay otras maneras de comunicarse y que hay etapas que cada uno de nuestros alumnos las va recorriendo en el ritmo y con las posibilidades que tienen. Respetemos eso. Antes de darte la palabra, Pablo, me acuerdo en este momento de una profesora ella era de idioma español 1 en mi licenciatura, estoy hablando del Paleolítico. Ella nos decía, no era la profesora de didáctica, pero ella nos decía, chicos, ustedes van a tener alumnos que si ustedes los conocen, se dan cuenta que tienen habilidades superiores en otras que no son las tradicionales. No pueden cercenar a esos alumnos. Y entonces ella nos contaba que se acordaba en ese momento de un alumno que discutiendo un texto de Homero les, les hizo ver, o le hizo ver a ella, que la metáfora era de unos animales con cuernos y no sé qué. Y entonces ella dice, ¿y dónde ve este muchacho esos animales si en este fragmento? Y entonces, pero como ya sabía que él tenía un nivel de abstracción y de creatividad superior, lo buscó, como decimos nosotros, le picó la lengua. ¿Y por qué? Y entonces él con palabras, describió un cuadro en el que los soldados con sus lanzas hacia arriba parecían animales con. Entonces dice, a un muchacho con esa capacidad imaginativa y de concepción plástica, yo no puedo cometer la tortura de pedirle que analice a un personaje de una obra literaria. Entonces, a ese muchacho hice una especie de sorteo temático para el parcial y ahí le dije que analizara todos los aspectos relacionados con el color en la obra tal, en el fragmento tal. Y dice, fue un trabajo hermoso para leer. Bueno, para eso somos profesores, para buscar las características, para buscar los elementos en los cuales tus alumnos se destacan, para hacerlos sobresalir y para ayudarlos a que sean mejores. Pablo, te escucho.
Profe, mire que lo que dice Víctor Hugo, compañero Víctor Hugo, es muy cierto. Mire que el sistema educativo como tal tampoco está adaptado ni preparado para los estudiantes que presentan dichas Total, capacidades excepcionales. Antes, sí, señor. terminan como quemando al muchacho porque no se va a avanzar. En una oportunidad nosotros nos propusieron en una charla que se hiciera el trabajo diferenciado específico de esa capacidad, pero en una jornada complementaria a la jornada normal. Pero pues eso implicaba de que pues, uno se quedara hasta más tarde y esa es una de las afectaciones que muchos no aceptamos. Uno dice, bueno, yo termino mi jornada y me voy como tal, pero Claro, esa parte no se aborda. Entonces, a veces el estudiante con esa capacidad excepcional como que no se aprovecha esa potencialidad. Hace muchos perfecto. años, en mi lugar de nacimiento, había un niño que tenía una capacidad excepcional para tocar diferentes instrumentos musicales y esa capacidad no se abordó desde el aula de clase, sino que un sacerdote jesuita que había llegado al departamento del Chocó explotó esa capacidad excepcional de ese estudiante, de ese niño, para tocar diferentes instrumentos musicales porque tenía una habilidad innata. El profesor era un sacerdote del Conservatorio de España y ese niño hoy en día es el director de la Orquesta Guayacán. Se llama Alexis Lozano. Mira vos, mira vos. Ahí está. Esa es la realidad en la cual nosotros estamos. Hay una zona de confort que la llamamos normalidad, cuando en realidad todos necesitamos un proceso de inclusión. Por mucho, por poco, por alto, por bajo, por gordo, por flaco, por hiperactivo, por demasiado pasivo, por habilidad, por no habilidad. Bueno, ahí estamos. Respetar al otro en su individualidad, buscando sacar la mejor versión de él. Esa es la tarea de educación. Gente, últimos 5 minutos. Espero haber sido útil en estas semanas. Espero que el curso haya generado en ustedes algunas reflexiones que pues nos ayuden a tener una propuesta educativa mucho más acorde a las necesidades que los chicos siglo XXI tienen. ¿Ya está? ¿10 cerrada? No te creo. Ya lo miro y lo hago. Mientras yo miro acá y abro la tarea 10, que de todos modos si está cerrada y van a demorar un par de días por la cuestión del trabajo final o de lo que sea, pues no pasa absolutamente nada. Ah, claro, porque estaba para el 13. Se lo llevo hasta el 19 para darles tiempo a que lo hagan. Entonces, 19, listo, y hasta el 19, listo. Ahí van a tener tiempo sin problemas para poder subir la tarea 10 a la plataforma para no estar corriendo, ni necesitando, ni preocupándose por la cuestión de las fechas. Gente, me gustaría escuchar por lo menos 2 comentarios donde ustedes evalúen el trabajo que realizamos juntos durante este curso. ¿Quién se anima a romper el hielo? Profe, lo primero que puedo decir y lo más valeroso fue tu manera de adaptar el curso a las necesidades que nosotros tenemos frente al cierre del semestre.
de verdad que yo creo que de parte de todos los compañeros, muy agradecidos nosotros contigo por eso, porque a pesar de que el curso fue modificado, logramos aprender muchísimas cosas, pero también nos brindó la oportunidad de ocuparnos de otras cosas que nos preocupaban mucho para finalizar este semestre. De verdad, profe, muchas gracias. Un gusto. Repito lo que les decía al principio. Yo creo que recorriendo otros caminos alcanzamos los objetivos que este curso propone en su versión, digamos, oficial. El camino tradicional les exigía muchísimo tiempo en un momento en el cual ustedes están con la cabeza en otras cosas y con toda razón. Entonces, pues fue un gusto haber construido con ustedes este proceso de aprendizaje. ¿Quién más? Sandra. Sí, buenas noches, profesor. ¿Cómo han Uy, pasado? ¿Cómo ha pasado? bien, eso es casi No, un milagro profe, escucharte. yo qué día estaba pensando, viendo pues en la plataforma los contenidos, escuchándolo a usted, toda la participación hoy de los compañeros en torno a este tema de la inclusión, de la inteligencia artificial, que este curso no lo hemos debido de ver ahora, sino a inicios del primero, el segundo semestre, aunque ha hecho eco en nuestras prácticas educativas, en nuestro perfil, en nuestro trabajo, considero que sí hubiera sido muy chévere que de pronto no hubiéramos tenido de por medio este trabajo de grado, la sustentación, para poder, para que lo hubiéramos aprovechado al 100%. Pero como digo el profesor, gracias a Dios, pues usted tuvo esa gran consideración con nosotros y sinceramente, profe, muy agradecida que el Señor siempre lo bendiga Muchas gracias. y continúe siendo así. O sea, las veces que nos reunimos, usted nunca ha tenido ese límite de tiempo, sino que ha estado ahí para nosotros a través del chat, del WhatsApp, del correo y dándonos esas oportunidades, sobre todo esa empatía, que creo que es lo que lo caracteriza a usted, esa empatía de ponerse en el lugar de otro y que bueno, gracias a Dios y gracias por su aporte a nuestras prácticas educativas. Nada, Sandra, un gusto. En unos segundos Zoom nos va a sacar, entonces les dejo un abrazo a cada uno. Cristina no nos va a dar el tiempo para escucharte o empezar a hablar, pero sabe que te lo van a cortar. Zoom nos va a sacar. Entonces, por el momento, yo me despido. Un abrazo